Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y era el mismo Cristo hablándonos de las señales del fin. Y cuando Cristo nos habla en esta palabra de que este evangelio será predicado en todo el mundo, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio, somos nosotros los enviados. Esa fue la comisión que Cristo nos dejó a todos los que creyéramos en Él, a todos los que pusiéramos nuestra fe en Él. Y este es el tiempo en que, en que nosotros necesitamos más predicar el Evangelio de Cristo. Miren esto que dice, antes de leerles esta palabra, quiero contarles un testimonio para la gloria de mi Señor hermoso. En noviembre del año pasado, el Señor me dio una palabra que fue Ageo 2 para un pastor. Y yo se lo envié a un pastor amigo. Y él me preguntó, ¿y qué significa esa palabra? Y yo inmediatamente yo dije, Señor, ¿qué significa esta palabra? Y la palabra que puso el Señor en mi corazón es, viene más trabajo. Pero aún así yo no quedé conforme y durante 2 días yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué significa esa palabra? La pregunta que me hizo el pastor, yo la seguía haciendo al Señor porque yo no quedé conforme con la respuesta. Y yo le decía, Señor, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa esa palabra? Y durante 2 días no paré de preguntar al Señor. Y a los 2 días habían pasado y me perdonan que mire a otro lado, es que el mirar mucho al punto fijo de la cámara me incomoda un poco los ojos, pero por eso tengo que mirar a otro lado para descansar. Y habían pasado 2 días y estaba yo sentada en mi cama, estaba leyendo la palabra y de repente el Señor me da una visión. Y el Señor me muestra un gran árbol lleno de frutos verdes, de frutos maduros, pero también de frutos podridos. Y el Señor hace estremecer muy fuerte el árbol y empiezan a caer los frutos podridos y los frutos maduros. Y el Señor me dice, así como se estremece este árbol, así voy a hacer que se estremezca la tierra para que los frutos podridos caigan y para los que están maduros, muy blandos, yo me los voy a llevar porque no van a resistir lo que viene. Y solo voy a dejar los frutos verdes, que son los únicos que están fuertes, están firmes y van a poder resistir lo que viene. Y ahí fue donde vino el entendimiento de Ageo 2. Y, y cuando yo recuerdo eso y cuando vengo a la palabra, vengo a Esther y leo esto. Cuando se firmó el edicto por causa de Amán, el edicto contra los judíos, eh, Mardoqueo, el primo de Esther, se viste de cilicio y empieza a entrar en ese cilicio por el pueblo, por su pueblo. Entonces Esther se preocupa, le cuentan a Esther y Esther se preocupa y dice, ¿por qué? Le manda a decir por qué. Entonces Mardoqueo manda a decir por qué y le manda a decir que vaya ante el rey y que interceda por su pueblo. Y entonces Esther, les voy a leer a partir del versículo 9, dice el libro de Esther 4, dice en el versículo 9, vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Salvo aquel
a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Cuando en estos días yo he estado meditando mucho en eso y en esa visión que el Señor me dio en noviembre del año pasado. Y esta palabra me llega tan profundo al corazón porque nosotros, la Biblia dice que los ángeles no pueden predicar el evangelio. Nosotros somos los enviados, nosotros somos los comisionados a esto. Y como le dijo Mardoqueo a su prima, le dijo: quién sabe si para esto hayas nacido. Y vemos que esto que está pasando apenas es el comienzo. Aunque van algunos años, apenas es el comienzo, porque es donde están empezando las presiones. Y esto que me mostraba el Señor, y decía que muchos de su pueblo se los iba a tener que llevar porque no iban a resistir lo que venía. Y ninguno de nosotros sabemos si de pronto nosotros seamos esos. Y como dijo Mardoqueo, quién sabe si para eso has nacido, para ese momento. Y quién sabe si para este momento hemos nacido nosotros, si el propósito de nosotros está en hablar este tiempo. Tal vez muchos de nosotros posiblemente no lleguemos al otro año o al siguiente. No sabemos nuestro tiempo, pero sí sabemos que tenemos una comisión, y este es el tiempo de abrir nuestra boca, de predicar el evangelio, de predicar las buenas nuevas de salvación, pero predicar el evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el evangelio de Cristo? Bueno, eso lo encontramos en Gálatas 1, que dice Pablo en Gálatas 1, a partir del 3, dice: gracia y paz sea a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. El evangelio es la obra en la cruz. El evangelio es hablar de lo que Cristo hizo. No es solo contar una parte, no es solo decir Cristo te ama, es contar por qué, cómo mostró el amor por nosotros, cómo el Padre mostró ese amor por nosotros. Y el amor consiste en eso, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en que siendo nosotros culpables de muerte, Cristo pagó nuestra culpabilidad, Cristo pagó nuestra sentencia y nos hizo libres y nos dio vida eterna. Y es solo esa cruz, es solo en esa cruz donde está la predicación, donde está el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. Dice Pablo aquí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No hay otro evangelio, no hay otra forma de ser salvos. No prediquemos de ropa, no prediquemos de comida, no prediquemos de cómo llamar a Dios o cómo no llamarlo. Prediquemos la cruz de Cristo, porque solo ahí hay salvación, solo ese es el evangelio. Si predicamos algo diferente, no son más que obras. Ninguna obra nos va a salvar, ninguna obra nos va a librar de todo esto que viene. Solo Cristo es el camino al Padre, solo Cristo es el camino al cielo. Prediquemos el evangelio de Cristo completo, y el evangelio completo está en la cruz, en esa obra hermosa que Él hizo.
pagando por nuestra sentencia, pagando por nuestra culpabilidad. Él se hizo maldición por nosotros para liberarnos de ese yugo, de esa esclavitud al pecado. Entonces, no dejemos de reducir la cruz de Cristo en un vestido, en una comida o en una obra cualquiera sea. No hay nada que nosotros podamos hacer que pueda salvarnos. Él mismo dice que Él nos viste a nosotros de salvación. Nosotros no podemos hacer nada. Prediquemos a Cristo, prediquemos su obra en la cruz. Y quién sabe, como le dijo Mardoqueo a su prima Esther, quién sabe si para este momento hemos nacido. No podemos quedarnos callados, no podemos callarnos, porque este evangelio, como dijo Cristo, tenía que ser predicado, tiene que ser predicado. Y no es difícil, no necesitamos tener un super estudio teológico, es solo entender esa obra maravillosa de la cruz y contar el testimonio de lo que esa obra de Cristo en la cruz, de lo que esa sangre preciosa ha hecho en nosotros, de lo que Él hizo en esa cruz por toda la humanidad, por todo aquel que quiera creer y aceptar ese regalo, porque eso es la salvación, es un regalo inmerecido de Dios. Y, eso es todo, es predicar la cruz de Cristo, es predicar su obra en esa cruz, es predicar, eso es el amor de Dios. En eso se mostró el amor de Dios por nosotros, crucificando, que Cristo fuera crucificado en esa cruz por nosotros. No hay otro evangelio, no hay otra forma de ser salvos, no hay otra forma de poder agradar a Dios. La única forma de agradar a Dios es teniendo fe, fe en su Hijo Jesucristo, fe en la obra que Él preparó para nosotros. Cristo es la única salida, Cristo es el único camino, Cristo es el único nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, y Cristo es el único que puede transformarnos a través de esa sangre preciosa que nos limpia, que nos lava, esta palabra viva que es el mismo Cristo que nos lava, que nos hace nuevas criaturas, que nos da ese milagro de la regeneración. ¿Quién sabe si para este tiempo hayamos nacido? Así que no nos quedemos callados, que si nos toca pueda decir el Señor, buen siervo y fiel, entra en el reposo de tu Señor. Eso es lo único que debe preocuparnos. No nos preocupemos si nos toca, la muerte para nosotros es ganancia, decía Pablo. Si nos toca, que por lo menos cuando nos toque, podamos decir también como Pablo, he ganado la batalla de la fe. Que si nos toca, podamos decir, hemos vencido, el Señor nos ha traído hasta aquí, hemos terminado esta carrera. Y ese es el mensaje para hoy. Por favor, no nos quedemos callados. Leamos la Biblia. Yo siempre les voy a pedir, no tienen una Biblia, descárguenla en el teléfono, consigan una Biblia, léanla y sepan cuál es la verdad, que sepamos, eso es lo que necesitamos, eso es lo que la humanidad necesita para que el terror que está ahorita en las calles se quite. Si cada persona, si cada uno de nosotros determinamos ir a la presencia de Dios, y cada uno de nosotros determinamos volvernos a Dios, volver a la palabra de Dios, a ese plan inicial, entonces podemos ser libres del temor, libres de ese temor tan terrible que le tenemos a la muerte, a perder la vida, y poder entender que nosotros no estamos muertos, que aunque este cuerpo se desgaste, que aunque este cuerpo muera, nosotros no morimos, nosotros vamos a esa morada que el Señor nos tiene preparada a cada uno de nosotros, a los que hemos creído y a los que esperamos a Él y a sus promesas. Así que es el anhelo de mi corazón, siempre voy a decir lo mismo, que el Señor te llene con su Espíritu Santo y que el Señor te llene cada día más con ese amor y esa gracia que Él tiene para nosotros. Que Dios te bendiga, que el Señor traiga esa paz que sobrepasa todo entendimiento hoy a tu corazón, que el Señor traiga hoy sanidad a tu vida, que el Señor te abrace hoy con su amor y te traiga a tu corazón, a tu alma y a tu vida esa certeza de que si nos vamos, con el Señor nos vamos. Y
y que podamos entender lo realmente importante ahorita, y es que la tierra entera conozca que hay un Dios vivo que salva, que hay un Dios vivo, que, que hay un Padre hermoso que dio a su Hijo por amor de nosotros, aún sabiendo quiénes éramos y aún sabiendo que lo despreciamos desde siempre. Fue amoroso y perdonador y misericordioso y nos dio ese regalo tan grande de la salvación. Y dejemos de pensar en eso de que salvos siempre salvos y que solo por creer. No, hay que cuidar esta salvación. Como dice la palabra, que solo el que persevere hasta el fin será salvo. La salvación podemos perderla, la salvación se puede perder si nosotros nos apartamos. No es que Dios nos la quite, es que nosotros nos apartamos y la perdemos. Y no es verdad que salvo siempre es salvo y que puedes pecar y pecar deliberadamente y no pasa nada porque simplemente por la fe en Cristo. Cuando tú tienes fe genuina en Cristo, viene el Espíritu Santo, te convence de pecado, de justicia y de juicio, y trae una convicción real de arrepentimiento, una convicción real de pecado, de quiénes somos. Y es ahí donde Él empieza a hacer su obra. No somos nosotros, Él empieza a hacer esa obra y ese proceso de santificación. Y es donde empieza a hacer en nosotros esa obra, que podamos nosotros, a pesar de ser pecadores, vivir sin practicar el pecado. Solo Dios puede hacer eso en nosotros. Solo el Señor puede hacer esa obra en nosotros. No está en nosotros el poder. Un día o nos vamos a desgastar o cualquier cosa, y finalmente es inútil, porque solo entra al cielo quien está en el camino, quien está en Cristo. Y es el anhelo de mi corazón, que el Señor hoy nos anime con este video a hablar de Él, a que si aún no tienes idea de cómo predicar, simplemente ve donde el Señor, dile: Señor, dame la sabiduría, o pon las personas, o pon el tema, o solo Dios sabe cómo, y solo Dios, pero seamos intencionales, que de verdad haya en nosotros ese deseo de poder predicar a Cristo, de poder contar a otros que sí hay una esperanza y que sí hay otra opción, y que no es la vida lo que vivimos aquí, que nuestra vida está allá arriba y esa es nuestra esperanza. Que Dios te bendiga muchísimo, muchísimo. Un abrazo en el amor de Cristo.